¡Ay! Usted es el que va a quedar de segundo. Todo político exitoso recibe como premio el castigo de decepcionar a sus electores. Bienvenidos a Podcactus, este es nuestro último capítulo del año y quisimos cerrar con un invitado muy especial, Óscar Escobar, exalcalde de Palmira, tal vez uno de los personajes más polémicos de la política regional en las últimas elecciones. Y pues nada, Óscar, bienvenido a Podcactus, chévere tenerte aquí, bacano saber en qué estás o para dónde vas o qué sigue después de haber sido alcalde tan joven. Bienvenido. Gracias, Camilo, y bueno, y a todo el equipo, a todas las personas que nos ven. Una iniciativa muy bacana, Podcactus. Yo creo que en las campañas se aprende muchísimo y a veces pasan también muy rápido y se nos olvidan esos aprendizajes, esas vivencias. Es supremamente bonito lo que se vive, también supremamente duro en lo personal, y qué bacano este espacio para reflexionar sobre eso. Bueno, aquí hacemos, Óscar, de todo. Hablamos de comunicación política, hablamos de la vivencia de la comunicación política en candidatos como vos, pero también de la vida, también de las reflexiones de lo que pasa entre una campaña, de lo que pasa en una alcaldía. Entonces, chévere que nos hables de todo. Fresco, que esto aquí es un espacio libre. Entonces voy a empezar preguntándote, contanos cómo es que un man que, pues digamos, se prepara para lo público, está siendo secretario TIC de Armitage en esa época, estuvo en el Departamento Nacional de Planeación en Bogotá, trabajando, digamos, en la escena nacional, termina alcalde de Palmira. ¿Eso cómo se da? Pues mira, Camilo, que yo creo que ahí hay un tema que es como en cualquier otro trabajo, en cualquier la profesión que sea que vos tengas, uno va haciendo un camino y uno dice, yo tengo unas ideas como buenas, yo podría hacer eso mejor, digamos, y a mí eso me pasaba personalmente. Uno veía la situación con la clase política de Palmira y uno dice, qué tristeza, ¿no? Como por qué pueden pasar ciertas cosas en Bogotá, en la Nacional, en Cali, y por qué en Palmira la política sigue siendo algo meramente y absolutamente transaccional. Entonces fue como las ganas de desafiar eso y el convencimiento de que lo podíamos hacer, ¿no? También como ese fuego interno de ese convencimiento de que se podía hacer un ejercicio distinto, y yo creo que eso fue la razón que me llevó a renunciar a mi trabajo y a asumir la candidatura. En lo inmediato, por supuesto, cuando vos lo mirás, digamos, con más tiempo. Sin duda, a mí siempre desde la universidad me gustó lo público y decidí dedicar mi carrera a lo público, pero siempre había estado como había estado en trabajos técnicos, había participado en campañas, había estado en la ola verde, había saltado, pero siempre preparando que el debate, que el afiche, o sea, siempre siendo como, nunca había sido la persona del afiche, ¿no? Entonces, en eso sí hay un cambio, digamos, muy fuerte en el rol, pero ¿sabes qué? Lo disfruté muchísimo. Y para adelantarme a una de las preguntas que vas a hacer, lo volvería a hacer. O sea, descubrí que me encanta hacer campaña y yo no sabía que me gustaba eso tanto, y no sabía que al parecer soy bueno para eso, porque por alguna razón ganamos también por muchas razones. Lo disfruto mucho y creo que es un ejercicio muy bonito y sí, me encontré como esa pasión en la política electoral que no había descubierto en mi vida profesional pasada, digamos. Bueno, de todo lo que se vive en una campaña que decías vos ahora, pues es una cantidad de emociones y una cantidad de experiencias como en un momento expresa ahí en 4 o 5 meses. ¿Cuál fue el momento para vos más tensionante, más raro, más que nunca dijiste, pucha, hacer campaña, nunca me imaginé esto? ¿Qué fue lo que te pasó? No, muchísimas cosas, pero solo para contarte una cosa, a mí un momento que me alegró algo que en teoría no debía alegrarme. Hay una señora, se me olvida el nombre en ese momento, que vende unos chorizos deliciosos en el barrio Santa Ana, y entonces era como un viernes, sábado en la noche, yo iba a comer allá y parqué el carro y me bajé, y una señora, estaba la típica tía que está como en una mecedora, como en una sillita fuera de la casa, y se quedó mirándome y me dijo, ¡ay! Usted es el que va a quedar de segundo. Y yo me alegré, mejor dicho, no cabía en el cuerpo. Y yo le dije, mi señora, vamos a ganar. Y me fui a comer el chorizo feliz y contento.
Pero el contexto detrás de eso es que el gran reto en la alcaldía de Palmira era que había el candidato que todo el mundo decía que ya iba a ganar, que todo el mundo le decía al alcalde, que ya habían repartido la torta, etcétera. Cuando nosotros arrancamos la campaña en la alcaldía de Palmira ya se sabía quién iba a ser el secretario de Educación, el de Salud, estaba todo repartido. Entonces estaba ese candidato virtual ganador y había otro que iba de segundo y que todo el mundo decía ese es el segundo. Entonces la campaña mía la gente la veía como, ese muchacho tan chistoso, tan pilo, sí, va a quedar de tercero. Entonces a mí el día que esa señora me dijo que iba a quedar de segundo, yo me llené de alegría porque aquí fue, como que este es el momento que estaba esperando y es que la gente le dé chance a la candidatura. Y yo sí creo que ahí hubo un punto, muchas cosas pasaron, pero creo que la campaña sin duda tuvo un momento en el que se vio como una viabilidad, que fue lo que me permitió finalmente ganar, ¿no? Bueno, yo creo que definitivamente esa campaña tuvo muchos momentos interesantes desde el fenómeno de la comunicación política o de hacer, digamos, un proceso de opinión importante en una ciudad tal vez acostumbrada a la transacción, acostumbrada al voto más de estructura. ¿Qué se siente? No desde el político, porque de todas formas vos eras un outsider cuando empezaste a hacer esto, empezaste en cero, no te conocían sino en tu casa. ¿Qué se siente pasar en, no sé, 8 o 9 meses entre las firmas y la campaña del 1% al, no sé, 80, 90% de reconocimiento, que se vuelve uno un rockstar, que todo el mundo sabe quién es uno y nadie sabía antes quién era uno? Eso a mí me interesa en el ser humano, ¿eso qué pasa ahí? Contanos eso, por favor. Pasa muy de la noche a la mañana, uno real. Yo no sé en qué momento exactamente, me acuerdo también de otro micromomento, un día que yo estaba saliendo de las Mercedes y había un trancón terrible porque estaba pasando la Vuelta a Colombia y estaba cerrado y entonces había un trancón de carros ahí. Yo dije, me bajo aquí a repartir volantes. Y me acuerdo que en ese momento todos los carros que estaban ahí empezaron a pitar y entonces uno dice, uy, yo a qué hora me volví famoso, ¿no? A qué hora toda esta gente está como emocionada con la campaña. Entonces pasa muy rápido, pero fíjate que el ser humano por supuesto está diseñado como para aceptar la crítica, no es fácil, y yo desde ese momento más o menos empecé a imaginarme lo que iba a pasar cuando fuera lo contrario. En particular también cuando ganamos las elecciones y hubo esa semana donde el partido de la U no quería reconocer la derrota y entonces hubo todo el proceso de los escrutinios. Yo salía del lugar donde se contaban los votos y se iba una caravana de motos detrás mío pitando y que el alcalde, y yo decía, pero ¿esto qué significa? Pero por supuesto era muy bonito, uno se siente supremamente bien, cualquier persona que le alaben su trabajo, su labor, lo que está representando es una emoción muy bonita, pero yo ahí ya pensaba ¿cómo será el día que toda esta gente me esté odiando? Porque seguramente en el gobierno tendré que tomar decisiones difíciles, uno no es monedita de oro, habrá, sí, decepción. Hay una frase muy bonita en un libro de Alejandro Gaviria que dice que todo político exitoso recibe como premio el castigo de decepcionar a sus electores. Y eso inevitablemente pasa, ¿no? Entonces yo ya ahí me empezaba a imaginar cómo será el día en que esta gente en vez de aplaudirme me esté como tirando tomates podridos, pues por decirlo así. Entonces ese es un viaje que pasa muy rápido y que bueno, que yo creo que uno tiene que prepararse. Eso no se lo enseñan a uno en ningún lado, pues, ni en la universidad ni en ningún lado, pero con mucho proceso yo creo que personal uno logra empezar a manejar esas circunstancias. Yo recuerdo también varios momentos de la campaña, pero en especial el día del triunfo. Y efectivamente había una cantidad de jóvenes en moto pitando, como rodeando un proceso que sentían que era propio. Eso fue muy bacano. Sí. Decime en una frase o en 2 palabras qué siente uno ahí en ese momento. O sea, uno está elegido y sale la ciudadanía a respaldarlo. Eso me parece una chimba, porque normalmente pues hay una fiesta privada en una sede privada y es como una obligación haber votado, pero aquí era espontáneo, nadie sabía quién era esa gente y salieron a hacerlo. Ahí, ¿cómo describís eso? No, es absolutamente abrumador. Yo
tengo videos que me enviaron amigos, no tengo los videos oficiales pues de la campaña, pero tengo el video así de la gente gritando que me mandaron amigos que estaban ahí, y yo abro esos, yo los tengo ahí con el corazoncito de favorito, y yo abro esos videos y los veo y me pongo a llorar. O sea, es una cosa tan abrumadora como decir a qué hora toda esta gente confió en mí, puso su esperanza en que podíamos construir un proyecto distinto de ciudad. Pero para contarte, esa fue la reunión más grande que yo hice en toda la campaña y no la planeé, que fue, o sea, la campaña se hizo de reuniones de 30 personas, 10 personas, 5 personas, pues la reunión más grande que alguien me habrá hecho, no sé, 100, 150 personas. Y el día de las elecciones fue muy particular porque yo estaba en la casa de mi mamá viendo los resultados, y pasó el escenario, pues, que se fue la energía un rato y dejaron de salir los boletines, y como por 40 minutos, y luego salió el boletín y yo había perdido como 3.000 votos de los 4.000 votos de ventaja que llevaba. Entonces ahí fue que yo hice el video diciendo como, se están robando las elecciones y me voy ya para el INDER a ver qué está pasando. Y entonces fue muy rápido, pero yo llegué, uno se mete allá adentro donde estaba el conteo de los votos, y sí me acuerdo habían 2 registradores especiales, creo que eran como costeños los 2, y esos manes me meten a una sala histéricos y me dicen, ¿usted cómo se le ocurre decir que nosotros somos unos corruptos, que nos estamos robando las elecciones, irresponsable, no sé qué? Y yo le dije, no, señores, qué pena, yo no he dicho que ustedes son unos corruptos, yo he dicho que mis contradictores son unos corruptos y que ellos se van a robar las elecciones, pero yo no estoy poniendo en tela de juicio la independencia de ustedes. El caso fue que el man me dijo, mire, tenemos un problema, hay votos que todavía están entrando de la zona rural, no están pudiendo entrar porque la gente está afuera bloqueando el acceso al INDER, porque la gente estaba en el cuento de que se iban a robar los, pues es decir, como en ese sentimiento. Y entonces me dice, salga y calme a la gente. Y yo le dije, ¿cuál gente? O sea, como una extrañeza, yo ni me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Y me acuerdo que, pero bueno, yo también le dije, pero además, ¿qué les voy a decir? ¿Yo qué garantías tengo? Entonces el man me mostró como el computador ahí, me dijo, mire, hay 90 y tanto % de los votos escrutados, su ventaja es tanto. Hizo una regla de 3, ahí me dijo, matemáticamente es imposible que usted pierda, usted ya es el ganador. Entonces ya, pucha, gané. Entonces tengo que salir a calmar a la gente. Y salgo yo y el mar de gente afuera de la Ciudadela Deportiva era, pero impresionante. Yo me subí en la parte de atrás de un camión de policía, es que para hablar, pero el coso no alcanzaba de esos megáfonos que tienen los carros de policía, entonces me tuve que bajar, y desde ahí agradecí, le di gracias a la gente saltaba, gritaba, y luego mi primer acto fallido de gobierno, de intentar tener algo de autoridad en la ciudad. Le digo, bueno, muchas gracias a todos, ahora por favor, váyanse para la casa, le dije yo a ese público ahí, y la gente era, no nos vamos. Eso fue una locura, sí, mi primera crisis de orden público la tuve a los pocos minutos de haber sido elegido. Sin posesión. Sin posesión. Ahí es donde uno se empieza a dar cuenta, ese gobernar es como berraco. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita y sí, grandes recuerdos de esa noche. Bueno, ¿cómo es que un man que, como decíamos ahora, arranca a construir una historia alrededor del amor por su ciudad, de la posibilidad de gobernar distinto, de conectar con tal vez ese péndulo del desgaste de grupos políticos que luego pasa al otro lado y busca algo completamente contrario a eso, digamos, termina siendo exitoso y ganando, pues, porque es que era una vaina como que vos decías ahora, la gente decía como, no, este es el segundo, buena esa, muchacho, como así, listo. Pero nadie nunca se imaginó. Yo recuerdo mediciones de la última semana y esa campaña siempre se perdió. O sea, la decisión de cambio en los palmiranos fue los últimos 3 días, tal vez, en los últimos 3 días se ganó esa elección. ¿Cómo, o sea, es decir, además de tener una estrategia, además de tener un buen candidato, además de hacer un ejercicio en calle, el berraco, que ahora, no sé, yo nunca he podido saber qué habrá pasado ahí, ¿sí me entendés? Sí. Fue muy bacano, fue muy raro. Pues mira que yo siempre creí que se podía ganar. Siempre. Por eso me lancé también. Aquí hay una oportunidad. Claro, la mayoría de la gente era escéptica de eso y ese era un poco mi trabajo. Si yo no me hubiera creído que era posible ganar, pues seguramente no habría sido buen candidato porque no, es como un vendedor. Pues si vos no crees que lo que estás vendiendo es bueno, ¿cómo vas a convencer a la gente? Pero casualmente yo, un poco al revés, yo el día de las urnas fue el día que dije, no, yo perdí. Esto aquí no hay nada que hacer.
porque fui y voté y luego me puse a hacer como ronda por los puestos de votación, a saludar a la gente, y la compra de votos es una cosa pero abrumadora. O sea, es una cosa que el que sea que haga ese ejercicio alguna vez, la mayoría de la gente va a votar a su puesto y se va y no hace esa gira, pero si alguna vez tienen curiosidad científica, vayas a hacer una gira por los puestos de votación el día de las elecciones, la cantidad de gente entrando a casas donde no les dan la plata, camionetas, me acuerdo, o sea, una vaina abrumadora. Yo me acuerdo que yo le decía al policía, mira, están comprando votos allá, y él, no, yo no me puedo mover de aquí, no sé qué, y entonces una cosa que ese día sí fue difícil. Yo me acuerdo que se cerraron las urnas, yo me monté en el carro con mi esposa, entonces novia, y yo le dije, bueno, ya esto se acabó, habrá que ver qué hacemos, pero yo ahí en el rumbo de a las 4 de la tarde yendo a mi casa a ver los resultados, perdimos. Entonces no sé, tuvo que haber sido un fenómeno muy grande, sin duda de opinión, de cansancio de la gente con lo mismo de siempre, que nos permitió ganar. Y sí, yo creo que también mucha gente toma la decisión a última hora, eso sí es cierto. Y mucha gente no se entera de lo público, no le importa, está hastiada de que todo es pelea, de que todo es escándalo. Y el día antes, el día de las elecciones, llama a un amigo y le dice, ve, ¿por qué no hay que votar? ¿Qué hacemos? ¿No? Los que se animan, pues, porque la mitad de la gente no vota. Entonces yo creo que sí, hay un fenómeno ahí de donde la gente a muy última hora, y sobre todo esto pasa pues con los cargos de elección popular, digamos alcalde, gobernador, presidente, que la gente decide mucho, ¿no? Como con la emoción, como con el deseo, con la convicción. En otros cargos es más difícil, ¿no? En los cuerpos colegiados sí es con tantos candidatos, pues el fenómeno es distinto. Hablemos un poquito de comunicación política, que es la finalidad de este podcast. Yo recuerdo también en tu campaña cómo en algunas casas salía la abuelita o salía la señora mayor y decía, es que a mí me lo mostró mi nieto en el televisor, en YouTube. Digamos, hubo un tal vez no planeado, pero muy bien ejecutado, un vocero en las casas que fue el niño. ¿Cómo viviste vos esa vaina? Yo me acuerdo una vez en un cañaduzal por allá al final del mundo, última calle de Palmira, una señora dijo eso. Sí. Creo que del fenómeno de la comunicación política y de la horizontalidad que nos permiten hoy las redes para que la gente se informe desde YouTube, desde su celularcito, creo que hay un fenómeno importante. ¿Cómo lo viviste vos? Mira que yo creo que sí, efectivamente eso no fue necesariamente planeado, pero sí lo que pasó fue un poco que, claro, mi campaña, al ser una persona relativamente joven, pues más joven que el candidato promedio, sin duda, a la alcaldía de Palmira en ese momento, tuvo como esa conexión con un público más joven, pero sin duda, pues a mí la mitad de la campaña me la hizo mi papá, que tenía mi mismo nombre. Entonces a mí me pasaba, era un poco, la mayoría de las veces, digamos, yo salía a volantear a una esquina, y le entregaba el volante a alguien y la persona normalmente me decía, no tengo ni idea quién sos vos, nunca te había escuchado, pero siempre venía, o mi hijo, o mi papá, o mi mamá me habló de vos. Entonces usualmente era el papá o la mamá, era porque conocían a mi papá, habían sido clientes del almacén, etc. Y entonces el mensaje era un poco, no, pues ese muchacho debe ser buen muchacho como era buen hombre el papá, ¿no? Un poco ese el legado de la familia. Y con los niños pasaba lo que decís, es que me decía alguien, no, mi hija me dijo que votara por vos esta mañana. Y yo, sí, ¿cuál hija? ¿Y tu hija cuántos años tiene? Le decía, perdón. No, 7 años. Me queda como que 7 años, sí, que la niña, la mayoría de los padres, yo pues todavía no soy padre, pero no, como que le sueltan el iPad, el teléfono al niño para que coma, para que deje de llorar, y todos los niños están ahí consumiendo información. Y en la medida que nuestra campaña pues fue creativa, tuvo unos videos chéveres, tuvo unos mensajes un poco disruptivos, pues creo que le llegaban mucho a los niños y ayudaban a multiplicar ese mensaje. Entonces, sin duda, creo que ahí hay un rol muy importante de esas nuevas generaciones que pueden votar y las que no pueden votar, pero que le transmiten ese mensaje a la familia. Creo que eso hay que pensarlo. Lo intentamos también hacer un poco en el gobierno, hay que decirlo, en el sentido de, ¿no? Uno cómo hace para que la gente no se huele el semáforo, no le hacen caso a las autoridades, pues tal vez le puedan hacer caso a si su hijo se lo dice, ¿no? Creo que hay un ejercicio también de pensar cómo desde el gobierno se hacen esos mensajes llegando a la familia desde la conciencia de los niños. Hagamos un ejercicio. Yo creo que las campañas políticas que se disfrutan y que son obviamente planeadas, pero con un buen componente de espontaneidad, de cercanía con la ciudadanía, de ir a vivirla en la calle, como tal vez fue tu campaña,
pues ya decíamos, tienen 1000 experiencias bacanas, pero hagamos un recorrido yo me acuerdo de momentos muy locos. Una vez te subiste a una avioneta por allá, ni siquiera era una avioneta, era una vaina, como un parapente con un motor, y yo dije, se va a matar. Una cafetera con motor. Dame 2 o 3 historias de esas que uno dice, puta, qué locura esto que yo hice para llegar a ser alcalde. Sí. Eso fue el día antes de las elecciones. Y vos me dijiste, no lo hagas. Y yo, no, pero ¿cuándo más voy a hacer esto? Y ahí me monté y eso fue bacanísimo porque esa vaina vuela a tan bajo nivel que vos ves la gente y la gente te ve. Y entonces yo era como reina del pueblo así, saludando, así. Me acuerdo en Zamorano que las casas son tan grandes y tienen unos patios tan grandes, la gente como colgando la ropa atrás y lo ve a uno y uno saludaba a la gente así. Eso fue muy bacano. Una oportunidad bonita de ver la ciudad desde otro ángulo. Pero no, cosas muy chistosas me pasaron. Es decir, nosotros habilitamos la página web para que las personas nos dijeran si nos podían hacer una reunión, si podíamos poner el afiche en su casa, ¿te acuerdas toda esa discusión sobre la publicidad? Y muchas veces pasaba, a propósito de los niños, llegaba a una casa y decía, buenas, ¿está Juan José? Sí, es que él me dijo que viniera para poner un afiche. Y Juan José era un niño de 8 años, también uno decía, ay, qué pena, mi señora, es que vea el niño, ¿usted está de acuerdo? Y entonces termina. Entonces muchas veces eso era una historia curiosa, como llegando a casa a saber quién era el elector o quién era el simpatizante, y resulta que era un niño que se había inscrito en internet para colaborar con la campaña. Pero también a veces en eso salía, me acuerdo una vez, iba con mi esposa esa noche, que una reunión, alguien que dijo, yo le hago una reunión en la Emilia, empezando la campaña, julio, por ahí. Y llegamos y era una señora, y pues claro, en teoría el que se proponía su casa para hacer una reunión era porque invitaba a 30 amigos, llegaban 10, 15, 5, ¿no? Era una señora sola, una señora adulto mayor, y estaba sola. Y entonces yo me acuerdo que, oye, ¿con quién más andaba? Bueno, mi esposa andaba con alguien más que me dijo como, no, vámonos, porque esta señora aquí sola. Yo le dije, no, pues echémosle el cuento. Igual yo me senté ahí con la señora, le expliqué pues las propuestas. Obviamente no me demoré tanto como si hubiera más personas, pero en 15 minutos le expliqué las propuestas. Y entonces luego le digo a la señora, bueno, ¿y usted dudas, preguntas, qué piensa? Y la señora lo que quería era que yo le ayudara para legalizar su conexión a energía, porque la señora tenía una deuda grandísima con Celsia y entonces estaba pegada ilegalmente de la energía. Entonces uno dice, Dios mío, ¿yo cómo le voy a ayudar? ¿No? Pero también la campaña tuvo esos momentos de terminar, sí, digamos, que es una locura pues de cara a lo que es una campaña, o a otro tipo de campañas. Terminar uno dedicándole todo ese tiempo a una sola persona, pero creo que eso también fue lo que hizo que fuera como el David contra Goliat, ¿no? Entonces era una campaña chiquita compitiendo pues con la máquina, con toda la cosa, con toda la producción, y bueno, creo que eso también fue bonito en la medida que le dimos importancia a las personas que nos paraban bolas, pues. Ok. Bueno, te elegiste con 63.000 votos. 61 creo que fue. 61.000 votos a 2.000 del segundo, ¿no? O sea, pegó en el palo la cosa y creo que, digamos, desde el punto de vista de hacer una campaña costo eficiente, pues yo creo que también ahí hay que destacar cómo se puede en un territorio muy político como Palmira hacer una campaña de opinión, lograr el objetivo, convencer una cantidad de personas, 60.000 personas, pues son, no sé, en el estadio Rivera Escobar caben 15, 20. Creo que un poquito más, pero... Bueno, son 4 estadios. Entonces, yo creo que desde la posibilidad de hacer campañas de opinión, también ahí en tu proceso hubo un hito importante. Yo creo que eso es importante. Pero bueno, esto para cerrar el ciclo de la campaña. Ahora decías, vos es más chévere hacer campaña que vámonos para el momento difícil, además por paro, pandemia y una serie de elementos externos pues, que le correspondieron a la gestión tuya como alcalde de Palmira. ¿Cuál crees que fue en esos 4 años el momento más duro? El momento en donde uno dice... O si te lo preguntaste alguna vez que uno dice, puta, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿En qué momento te pasó eso? No, sin duda lo más duro de toda la alcaldía fue el paro. En particular la noche del domingo 3 de mayo, debe ser. Que fue cuando, claro, llevaba el paro una semana, ya se estaban empezando los enfrentamientos en el peaje.
me acuerdo que había estado yo en el centro de comando y control de la policía, en las cámaras, no, todo, me acuerdo que me dijeron como, todo está calmado, no hay problema. Y yo, bueno, me fui a mi casa, me fui a comer, y en ese momento empieza ese celular a sonar y que nos están matando y que no sé qué. Yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo me acabo de ir y en teoría estaba todo bien. Me acuerdo que en ese momento ya habían tumbado la cámara de la Y, entonces no se veía nada para ese sector. Fue el personero, grabó un video, dijo que todo estaba bien. Yo, que me la pasé peleando los 4 años con el personero, repliqué ese video y eso casi me come en vivo. Bueno, fue un escenario de mucha incertidumbre, pero también durísimo, porque claro, de repente que la gente te está llamando es que asesino y te están acusando de un montón de cosas. Yo esa noche recibí múltiples amenazas de muerte, rotaron por un montón de chats la foto de la casa de mi mamá diciendo que vamos a echarle piedra aquí a la casa de la mamá de este hijo de tantas. Eso fue muy, muy, muy tenaz. Pero mira que de eso un aprendizaje es como que uno tiene que comunicar rápido, diría yo. Yo creo que esa es como yo creo que mucha gente no me perdona haberme demorado tanto en pronunciarme frente a ese hecho, porque uno en el gobierno, claro, a vos te pasa, entonces si la campaña es una lancha rápida, el gobierno es un Titanic, es una vaina pesada, difícil de mover, que uno un poco como que tiene que asegurarse que va en el rumbo correcto, pero va lento y moverlo es una película, ¿no? Y entonces en el gobierno vos empezás a tener esa vaina de que uno dice, no, voy a decir esto, voy a decir lo otro, no, espérate que es que todavía no tenemos la información, no digas nada porque todavía no sabemos bien qué está pasando. Entonces hay como en general el gobierno tiene como una tendencia a no pronunciarse hasta tener más información, pero en el mundo de la inmediatez de las redes sociales, cuando vos no contás la historia de lo que estás viviendo, pues otros la cuentan por vos y la gente se cuenta su propia narrativa y llega a sus propias conclusiones. Entonces yo creo que el gran error de esa noche fue no haber salido más rápido a decir que, pues la verdad, hola, estoy aquí, no sé qué está pasando, pero voy a averiguar, pero estoy aquí, ¿me entendés? Finalmente yo estaba tratando de solucionar el lío, pero estaba callado, y en medio de esa dinámica de las redes fue muy difícil ese momento. Eso terminó, digamos, yo después de eso empecé a tener como reuniones casi que privadas con personas que estaban en el paro para empezar a entender lo que estaba pasando, que fue una película, pues porque además era... Entonces yo como Estado, porque esa es la otra, entonces uno cuando una cosa es Oscar la persona, Oscar el candidato, y cuando vos sos alcalde vos sentís como, es que yo tengo la responsabilidad como de proteger el rol del Estado. Eso es muy difícil de explicar a la gente. Entonces vos ya no sos vos, sino que vos sos otra persona, estás en unos zapatos distintos. Entonces yo, digamos, en eso decía como no, yo no voy a legitimar un bloqueo de vías. Yo como alcalde, ese era mi cuento inicial, lo terminé haciendo muchas veces por las circunstancias tan increíbles que vivimos, pero yo decía, yo no puedo ir a pararme allá a hablar con los del paro en el paro, porque entonces, ¿cómo así? Entonces ahora cualquiera que quiera hablar con el alcalde, entonces bloquea una vía y ya. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está el debido proceso? Bueno, películas que uno se echa, películas institucionalistas que uno se echa en la cabeza. Entonces... me acuerdo que las reuniones posteriores a eso eran por allá en una iglesia, en un colegio, como a escondidas, como en espacios neutrales. Y bueno, todo eso terminó, para no perder mucho tiempo aquí, en la marcha que hicimos de reconciliación. Pues que hicimos, no, la organizó un grupo de gente y me invitaron, yo me sumé a última hora, que fue yo creo que un momento muy bonito, que lastimosamente terminó en la quema del peaje posteriormente a eso, pero que sin duda desde ese momento se desescaló significativamente el conflicto del paro en Palmira. Entonces, sin duda, el paro nacional fue lo más duro de manejar de la alcaldía. Exactamente hace un año te quedaban 20 días, mal contados, 15 días de alcalde. Si tuvieras la oportunidad de volverlo a hacer, ¿qué te quedó faltando? ¿Qué pensás? Pucha, ¿en los últimos 20 días o en los 4 años? No, 4 años nuevos. No, yo creo que sin duda uno aprende muchísimas cosas. Creo que sin duda hubo una confrontación electoral que fue la que me permitió ganar la alcaldía, pero que nunca se logró subsanar, y eso sin duda no permitió que lográramos muchas de las cosas que tal vez habríamos podido sacar adelante de ser así. Y eso yo de alguna forma siempre consideré que hacía parte del mandato, pues, y de la razón por la que yo había sido elegido, pero era una pelea que yo escogí y que yo diría que incluso
para ponerlo en otros términos, ni mi mismo equipo había escogido. Entonces eso de nuevo puso muchos palos en la rueda, afectó a muchas personas injustamente y bueno, sin duda no permitió, por ejemplo, que el caso de la terminal se pudiera efectivamente poner en ejecución, sino que todo lo contrario, a pesar de haberla dejado en licitación, pues lo que generó fue que el próximo alcalde llegara a cambiar esos términos, precisamente porque ellos sintieron que todo se hizo a sus espaldas y que no había como un liderazgo conjunto del proyecto, sino que era algo como exclusivamente individual mío, y entonces en ese sentido estuvo por encima ese interés político de quién hace la terminal se hace donde quién dijo, por encima de que la terminal fuera un proyecto importante de ciudad. Entonces yo creo que es decir, hay una reflexión que está a medias todavía, que la llevo haciendo este año, porque uno dice, bueno, debía haber negociado más con el Consejo, en el buen sentido de la palabra, además lo creo, haber buscado un punto común. Hay cosas que yo no estuve dispuesto a hacer y que hoy me tomo este tinto y lo pienso y digo, no lo haría, ¿no? Pero creo que a veces uno puede encontrar otras formas de trabajar, y creo que ahí pude haber hecho un esfuerzo más grande de buscar otras formas de llegar a consensos con el Consejo sin moverme de lo que yo considero mi piso ético y moral y la razón por la que fue elegido, pero sí buscando que se pudieran dar esos proyectos que al final era como nosotros empujando ese barco pesado para que se lograran unos resultados, y todo otro resto de instituciones y de la clase política metiendo como los palos en la rueda y haciendo más difícil el trabajo. Entonces creo que eso fue una situación compleja que creo que pude haber manejado distinto, y espero, ¿no? Creo que mi viaje por lo público tendré que aprender a manejar esa relación de una forma un poco distinta en los escenarios que uno está, además porque la política pues da muchas vueltas finalmente, y el que es el contradictor en la alcaldía puede terminar siendo un aliado, por ejemplo, ahora de cara a las campañas presidenciales. Entonces también ahora, y para hablar de otra cosa que no hemos hablado, ahora con el tema de las campañas presidenciales, creo que puede ser una oportunidad de empezar a construir confianza con antiguos adversarios, y creo que de eso se trata, ¿no? O sea, finalmente uno tiene unas peleas que uno se da, pero esas peleas nunca deben ser personales, sino que deben ser por unos proyectos, por unas ideas, y si hay coincidencia en otras ideas, pues puede que vos y yo estemos en desacuerdo en esto, no nos tenemos que odiar por eso, pero si estamos de acuerdo en esto, pues bueno, trabajemos en este aspecto, y creo que esa es la política, y así tendré que interiorizarlo. Bueno, ya pasó un año desde que entregaste el poder. ¿Cómo es en ese vertiginoso movimiento de un outsider como vos, pues que no lo conocía nadie, se hace conocer, gana las elecciones, se vuelve alcalde, gobierna 4 años y termina su periodo? ¿Cómo es esa ausencia de poder en el ser humano? ¿Cómo es? La gente dice, yo no he sido político nunca, pero he visto muchos decir, pucha, es que todo el mundo me llamaba, ya nadie me llama, todo el mundo me escribía, ya nadie me escribe, y al final todo el mundo le para bolas al candidato siguiente. Hay una melancolía ahí, hay un vacío. ¿Qué se siente en eso? Sí, muchas cosas, ¿sabes qué? Yo me echaba el cuento de que no, a mí eso no me afectó, a mí eso no importa ya no tener escoltas o carro oficial, a mí eso, y realmente ese aspecto en particular como que siento que por el contrario sentí como una nueva libertad de poder hacer cosas, etc. Pero sin duda a uno sí es decir, esa última parte que dice a uno le pega sin duda en el corazoncito y en el ego, digamos, de alguna forma, ver que hay un montón de gente que estaba alrededor tuyo y vos decías, es que claro, es porque es que mis ideas son muy claras, porque estamos de acuerdo, y luego como que ese círculo se reduce sustancialmente, tal vez vuelve a su tamaño original de la campaña, y hay un montón de gente pues que está como girando en torno al poder. Y eso creo que es absolutamente normal, hay que normalizarlo, no hay que volverlo algo personal, pero sin duda eso es parte del proceso de este año. Pero sí creo que hay algo triste de la política. De nuevo, es que me he visto como muchos podcasts de Alejandro Gaviria, me lo va a robar otra frase que dijo en estos días, y es que parte de lo triste es que hay gente que dice del sistema, o un poco como funciona el sistema político colombiano es, me hago elegir para conseguir los recursos para poderme reelegir. Y entonces
hay como un círculo ahí donde lo que estás buscando todo el tiempo es cómo consigo unos puestos y una plata para poder hacer la próxima campaña, pero realmente, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? O sea, ¿qué es lo que te motiva a hacer ahí? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuáles son tus principios? Y si uno no está dispuesto a perder el poder y a estar por fuera uno o varios periodos, pues creo que es muy fácil dejarse llevar en esa ola en la que termina mucha gente. Entonces, eso ha sido parte del proceso, pero también con la maestría que estoy haciendo ahorita ha sido una oportunidad muy bacana de compartir experiencias y además escuchar visiones de personas de todo el mundo sobre cosas que hice o que dejé de hacer y comentarios y retroalimentación, y creo que eso ha sido muy, muy bacano, ha sido parte del proceso. Listo, metámonos en lo nacional. Ahorita que decías que los candidatos presidenciales, no sé, en los últimos 15 días tal vez ha salido Guarumo, esta mañana salió Inbamer y empiezan a sonar unas figuras nacionales de cara a las elecciones presidenciales a las que les faltan 15 meses, falta un montón. Entonces vuelve a aparecer Fajardo de primero, aparece Claudia López en la de Inbamer, aparece Vicky Dávila como ese fenómeno, digamos, independiente a la política tradicional. A vos que te gusta, que sos economista, te gustan los datos, los números, ¿qué opinión tenés de esa medición como tan pronta? ¿Qué pensás? No, yo creo que lo que dicen las encuestas hoy es pues la gente que es más conocida, que tiene mayor reconocimiento, pero sí, imagínate, si la gente de la alcaldía se decidió según vos los últimos 3 días, imagínate para presidente, eso muchas cosas pueden cambiar. Y sin duda el país va a girar, o sea, yo dudo muchísimo que la izquierda logre mantenerse en el poder. Creo que, y bueno, a propósito de los temas reflexivos, a mí nunca me ha gustado Petro y lo critico constantemente en sus formas de gobierno, y a veces digo, pucha, ¿será que no me parezco a Petro? Sin yo ser un personaje de izquierda, pero ¿será que esa conflictividad que yo he tenido, esa pelea tan constante con la clase, ¿será que se parece de alguna forma a la forma en que Petro trata de gestionar? Y eso, me doy látigo con eso, pero bueno, todo es parte del proceso de mejoramiento y de reflexión sobre los tipos de liderazgo que hay que tener, de nuevo, sin renunciar a los principios de lo que uno cree. Entonces yo dudo mucho que Petro vaya a lograr, incluso, pues yo lo que quisiera es que ni pasen a segunda vuelta, excúsenme, lo digo porque creo que en una segunda vuelta, entre un candidato de la derecha y un candidato del centro, por ejemplo Claudia López, creo que ganamos. Pues es que ese es el cuento que nos echamos los del centro desde hace rato. Es que o sea, vos claudista. Donde pasemos a segunda vuelta ganamos. El problema es que no pasamos a segunda vuelta. Y entonces termina el país entre dos extremos que uno dice, pero ¿a qué hora esta locura? Sí, yo pues trabajé con Claudia hace 10 años. Creo que es una mujer absolutamente inteligente. De hecho, ella está también, pues está terminando, hizo un fellowship este año en la universidad también, entonces coincidí mucho con ella este semestre, y entonces en alguna conversación ella básicamente me dijo que ya este año se lo había querido tomar para la academia, para reflexionar, pero sobre todo para estar lejos de políticos. Y entonces yo ese día le dije, no, pues entonces me voy, disculpame pues que me vine a meter aquí a la misma universidad que vos. Pero Claudia es una mujer supremamente inteligente, supremamente académica, supremamente capaz de sacar las cosas, y yo creo que sería una gran líder para el país, y creo que está en ese espacio donde puede haber un consenso en torno a alguien que no es petrista, que no es de una izquierda ideológica, ¿no? La izquierda ideológica de Petro, que es la respuesta a todo es el Estado, 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 sino que es alguien que es capaz de sacar los temas adelante. Claudia es una persona a la que no le tiembla la mano con los temas de seguridad y de autoridad, que es algo que va a necesitar mucho el país después de todo este fracaso de la paz total, pero que a su vez es sensible a los temas sociales y que representa unos ideales liberales, si se le quiere decir así, del punto de vista de los derechos individuales, porque si no, vamos a terminar en un escenario pues de extrema derecha, donde terminamos con digamos, ahora está súper, yo estoy asustado que está súper de moda Milei, ¿no? Y ahora todo el mundo mileísta, y Milei lo máximo, bueno, porque ha enderezado la economía de ese país que estaba muy mal en un año, pero pues a ver, o sea, Milei es un autoritario, mejor dicho, de lo peor que puede haber. Entonces me empieza a preocupar que estemos como idolatrando esos personajes absolutamente locos,
solo porque de alguna forma están representando mejor una ortodoxia económica o porque están atendiendo unas necesidades que tienen que ver como con lo de Trump en Estados Unidos, como con las necesidades económicas de la gente. Entonces creo que eso no se puede perder de vista. Pero sí, creo que el país inevitablemente va a dar un giro y yo creo que tenemos que hacer una apuesta para que ese giro represente el centro político y no se vaya a la extrema derecha. Listo, en las mismas encuestas, más hacia el fenómeno regional, los alcaldes, siento yo que nunca habían estado tan bien rankeados, los alcaldes de las principales ciudades, y precisamente responde al fenómeno de Petro. Hay mucha gente que cree que su salvavidas es lo local, entonces si Medellín está bien, yo estoy tranquilo, así el gobierno nacional sea un desastre, o si Bogotá está bien y se queda en su pedacito. Eso ha hecho que los números sean muy buenos. Entonces hoy tenemos 6 alcaldes, 3 marcando muy bien y otros 3 marcando más o menos. Desde tu experiencia como alcalde, pues obviamente Palmira es una de las ciudades principales del país, pero más pequeña, pero pues uno ya vivió esos 4 años. ¿Qué crees que pasa? A mí, por ejemplo, me sorprende un montón ver a Federico subir 7 puntos en la encuesta de Inbamer esta mañana, 77 puntos de favorabilidad. Sobre todo que la pasa de rumba y como borracha. No sé, pero 77 puntos. O ver a Char firme en su estilo político y lleva 20 años y es 80%, 70%, marca unos números que, nadie está bravo con un man de esos. O del otro lado ya uno ve el desgaste de Alejandro Eder, por ejemplo, que tuvo COP, tuvo la oportunidad de brillar después de un alcalde tal vez muy polémico, muy lleno de problemas, y empieza a bajar. Entonces, o Bogotá, que es una ciudad muy difícil de gobernar, y entonces Galán, uno ve como buenas intenciones en todos sus alcaldes, pero los lastima la encuesta a un año. ¿Qué analizas vos de todo eso? No, sin duda es algo muy exótico porque, es decir, que se pelearan con el gobierno nacional, siempre Bogotá, siempre, pues Claudia es también peleona, pero siempre el alcalde de Bogotá, por ser alcalde de Bogotá, no puede darse las peleas con el presidente. Uno de alcalde, el resto de los mortales que necesitamos ir a rogar proyectos al gobierno nacional, pues no se pueden dar ese lujo. Entonces a mí sí me ha sorprendido ver muchos alcaldes locales en esa tónica. Y sin duda creo que también tiene que ver precisamente con el estilo con el que el presidente ha decidido gobernar. Es que lo de Petro ha sido pero caótico. Mira, yo hablaba una vez con Andrés Felipe y yo decía, ¿vos puedes creer que nosotros, es que alcaldes del Verde, nos haya ido mejor con Iván Duque que con Petro? Y digo, ido mejor en términos de financiación de proyectos para las ciudades, o sea, apoyo nacional para los proyectos. ¿Vos crees que nosotros le dimos un peso a Petro? Pero ni medio, pues. O sea, lo que logramos de nuevo con la Asociación de Ciudades Intermedias fue hacer esa modificación normativa en el Congreso, en el último debate, y coger la plata de los aeropuertos. Pero de resto, y eso de nuevo fue gestión de los alcaldes. De resto, nada. Un poco yo creo que la reflexión ahí es que Petro no quiere ser recordado como el presidente que hizo tal obra o tal otra, porque además en 4 años, pues sobre todo la burocracia nacional es muy demorada, sino que Petro quiere ser el presidente que, no sé, regresó las horas extra, que modificó la salud, que sacó a las EPS. O sea, él quiere como hacer unas reformas de ese tipo. Entonces a él realmente es que parece que el ejercicio del gobierno le interesara poco o nada, y en ese sentido pues ha sido muy difícil gobernar con él. Entonces yo creo que en parte la oposición al gobierno nacional, pero también el entendimiento de los alcaldes de aquí igual no nos va a llegar nada, entonces pues más vale casquémosle al presidente porque esto es políticamente rentable. Y creo que además incluso parte de eso explica la reforma, aquí voy a entrar como una cosa técnica aburridorcísima, pero la reforma que se aprobó hace una semana en el Congreso de la República al Sistema General de Participaciones, que incrementa las transferencias de la nación a los municipios, le da más plata a los municipios, creo que hace parte de eso. Eso no le había pasado a otro presidente, sino a Petro, porque es efectivamente esa idea de, como lo nacional está hecho un desastre, entonces mejor démosle más poder a lo local. El problema es que esa reforma va a entrar en vigencia en 2027, entonces ya es un problema del próximo presidente, y bueno, ahí de nuevo hay una discusión técnica muy, muy larga. Yo creo que eso era necesario, creo que se fue un poquito la mano, y creo que hay unas preocupaciones fiscales que son válidas, pero creo que eso hace parte de ese fenómeno. O sea, que esa reforma al SGP, que era tan necesaria, pero durante tantos años ignorada, haya pasado en este gobierno,
es precisamente por esa pensamiento que tienen muchas personas, incluso los congresistas, de aquí en lo nacional no hay nada que hacer, esto es un desastre, démosle más poder a los alcaldes, y eso pues pone una responsabilidad grande en los alcaldes, porque finalmente uno como alcalde, esa es otra de las frustraciones, que la gente piensa pues que uno es súper poderoso y puede hacer 1000 cosas, y realmente, ¿no?, las capacidades que uno tiene son muy limitadas. Sí. Bueno, entonces estuviste en el DNP, estudiaste economía, hiciste una maestría, terminaste siendo alcalde de Palmira, ahora estás estudiando en Harvard. ¿Qué estás estudiando? Estoy haciendo una maestría en administración pública. Te perfilas claudista en las elecciones presidenciales. ¿Pero qué sigue para vos? ¿Qué querés hacer? ¿Te vas a lanzar al Senado? Te voy ¿Te vas a hacer contar campaña, una Claudia? infidencia. Contanos. Estando en Estados Unidos, en pleno año electoral, ahí te tengo un afiche. Ah, bueno. No lo traje, lo tengo en Boston, No. pero te lo tengo guardado. Ahí lo tengo. Te tengo un afiche de Kamala. Me inscribí como voluntario el último mes a la campaña de Kamala Harris. Y me fui a hacer campaña a 2 swing states, a Maine y a donde queda Detroit. Ahí me disculparán la geografía, que no la tengo tan buena. Y salí a hacer campaña, a hacer lo que uno aquí llama caseo, que los gringos llaman canvassing, que es salir a tocar puertas. Uno acá le toca a todo el mundo, pues. Allá no, allá le toca a este.